Eh, las articulaciones entre vértebra y vértebra son tres. Desde luego, tenemos una central que sería el disco intervertebral, ¿no? Que está en la parte, déjenme, está en la parte anterior de la vértebra y hay un disco ahí formado por tejido fibroso, en su periferia y un tejido mucho más blando en su centro. Pero también las vértebras tienen dos articulaciones atrás y a los lados, que son estas articulaciones en donde una vértebra se une con otra. Aquí tienen unas facetas, tanto arriba como abajo. Una vértebra tiene una faceta articular que articula con la vértebra de arriba y con la vértebra de abajo. A esta articulación anatómicamente se le llama cigapoficiaria. Uh-huh. El dolor en las articulaciones cigapoficiarias es el dolor originario en cualquiera de las estructuras de esta articulación, la cápsula, la membrana sinovial, el cartílago, hasta el hueso de la articulación. Uh-huh. Entonces, aquí vemos otra imagen donde aquí reconozcamos bien todas las estructuras. Esta es la parte anterior, la parte posterior, ¿verdad? Aquí tenemos los discos intervertebrales. Esto que está aquí entre los huesos se llama agujero de conjunción, que es donde sale el nervio de la médula ósea, el nervio raquídeo, y atrás tenemos las articulaciones cigapoficiarias que están, eh, que es como les estoy explicando, es cuando se une una faceta articular de una vértebra con la de la otra. Y le ponen color rojo y rojito pues, para que indique que está inflamada, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué tenemos atrás? Pues tenemos las apófisis transversas, tenemos las apófisis espinosas, ¿verdad? Aquí está la espalda del paciente. Uh-huh. Okay. Entonces, la cápsula de la articulación está pues inervada por receptores de dolor y que se van a disparar cuando hay inflamación o cuando son sujetas a fuerzas de compresión importantes, ¿no? Uh-huh. Fíjense qué interesante. Grumley lo definió como síndrome facetario en 1933 y lo definió como un dolor lumbosacro con o sin ciática que es probable que ocurra después de un estiramiento rotatorio sucesivo. ¿Qué les hace pensar que en este periodo de la historia hubiera mucha gente con dolor facetario? A ver quién se puede poner a pensar. ¿Qué pasó en este periodo de la historia? ¿Qué se estaba construyendo muchísimo en todo el mundo? ¿Nadie se le ocurre? El ferrocarril. El ferrocarril. ¿Han visto el tamaño y el peso de los llamados durmientes? Es decir, de toda la estructura que era del ferrocarril, pues la gente las cargaba, se las ponía en sus hombros y los trabajadores pues iban construyendo la línea del ferrocarril. Y obviamente pues se lesionaban continuamente la espalda. Esto es una de las razones históricas por las cuales aparecía mucho esta enfermedad y también se definió desde esa época. Uh-huh. ¿Cuál es la presentación clínica? Es una lumbalgia
con irradiación unilateral a los glúteos de ese lado o a la pierna, inclusive posterolateral. O sea, puede llegar el dolor fascetario hasta abajo, hasta la pierna. Fíjense, es exacerbada a la extensión y aliviada a la flexión. ¿Por qué es aliviada la flexión? A ver, imagínense el movimiento de la columna. ¿Qué es flexión? Que tú te hagas conchita, ¿verdad? Te hagas así como hacia adelante. ¿Qué pasa cuando te haces hacia adelante con estas articulaciones? Se descomprimen. Perfecto. Entonces es exacerbada a la extensión porque las presionas más y es aliviada a la flexión. Ujú. Y como toda osteoartritis, que es lo que les he estado insistiendo, es peor después de periodos de inmovilización. O sea, cuando le duele al paciente en el momento en que se despierta en la mañana y empieza a ponerle dolor, peso a su espalda. Ujú. Y va mejorando conforme se va moviendo. Así les he explicado que son las osteoartritis. Entonces, este es un clásico hombre mayor de 40 años que ya está gordito. En la mañana se levanta y carajo, me empieza a doler la espalda. Entonces, ¿qué hace? Se sienta en su cama, se hace para adelante y bueno, empieza a movilizarse, se mete a bañar, se empieza a mover y empieza a disminuir el dolor. Cuando vuelve a estar en inactividad, empieza a sentir el dolor, se para y ya. A la hora que se vuelve a empezar a mover, otra vez empieza a doler. Cuando hay presión. ¿Y dónde que el cuate no haga nada de ejercicio y se le ocurra tener un cambio de casa y cargar la mudanza? Ese día en la noche no va a soportar el dolor de espalda. Ujú. Hasta que se le calme, logre dormir y nuevamente a la mañana siguiente al moverse vuelva a aparecer el dolor. Ujú. Esa es la dinámica de las osteoartritis. Espero que se entienda. Ujú. Entonces, pues son pequeñas articulaciones muy chiquitas. Imagínense de 1 a 1,5 mililitros de líquido. Ujú. Tienen todo su cápsula articular, tienen su líquido sinovial, todo, pero son muy chiquititas. En realidad, entrar a ellas es muy complicado, pero lo que hacemos es acercarnos mucho a ellas. Con el fluoroscopio sí podemos llegar a entrar, pero además requerimos una aguja muy finita para poder entrar en la articulación. Pero en realidad, en la práctica clínica la trabajamos acercando la aguja al lugar donde está la articulación. Ok. Mm. Bueno, hay todo un tema anatómico, tiene una cápsula fibrosa, tiene cierta musculatura que la cubre, está inervada por algunas ramas que salen de la raíz dorsal. Ujú. Eso es interesante para los anestesiólogos que se dedican a inhibir el dolor porque puede llegar inclusive a quemar el nervio, exclusivamente el nervio que inerva esa articulación, cuando el dolor ya es insoportable. Eh, Está inervada por terminaciones, obviamente, mecánicas y terminaciones dolorosas, ujú, que liberan, la articulación libera sustancias que dan mensajes al sistema nervioso de dolor.
Ujú. Entonces, la unidad básica de una articulación entre una vértebra y otra, ya dijimos, es un complejo triarticular donde hay dos articulaciones gigapoficiarias a los lados y atrás, y adelante tenemos el disco intervertebral. Ujú. Ahora, aquí hay un aspecto fundamental. El disco intervertebral en los niños, en los jóvenes, está cargando la mayor parte del peso de la espalda del cuerpo humano. Pero ¿qué es lo que va pasando con el proceso de envejecimiento con el disco intervertebral? Va haciéndose cada vez más delgado. Entonces, las articulaciones facetarias cada vez van resistiendo más peso o cubren más del porcentaje del peso que está resistiendo cada vértebra entre cada vértebra. Por eso es que esta enfermedad es mucho más común en personas mayores de 40 años, en donde sus discos intervertebrales ya adelgazaron. Uh-huh. En la mayoría de los casos, el dolor de las articulaciones facetarias son resultado de estrés repetitivo, ya lo hemos hablado, y de trauma de bajo impacto acumulado durante la vida. Obviamente, si hay un factor de aumento de peso, como sería el embarazo, como sería el sobrepeso, o como sería una actividad de estar cargando peso, por ejemplo, ¿qué oficio conocen ustedes que carguen todo el tiempo peso? Los albañiles. Exactamente, exactamente. Sus lentes de Daniel. Y fíjate que es mucho peor, los que son rehabilitadores saben perfectamente que es mucho peor el dolor, cuando, o la lesión es mucho peor cuando el movimiento es lateral. Por ejemplo, ¿han visto cómo se avientan los costales de cemento? Sí, doctor. Hacen, hacen continuamente que las facetas se lastimen. Ajá. Los rehabilitadores le llaman higiene de columna a hacer los movimientos adecuados cuando uno carga. Es decir, el albañil debería de agarrar el peso, cambiar todo su cuerpo de lugar, pasar el peso y así, pero ¿qué es lo que hacen? Hacen esto, lo agarran y avientan y todo el tiempo están machacando sus articulaciones facetarias. Ajá. ¿Vale? A ver, déjenme ver algo que pusieron ahí en el chat. Ah, saludos desde Quito. Saludos. Entonces, con la flexión lateral, la cápsula articular todavía se daña más. ¿Ok? Entonces, este proceso inflamatorio empieza a generar, pues, la llegada de células inflamatorias, la liberación de sustancias de dolor, ajá, y empieza a haber cada vez mayor descarga neuronal de dolor. Uh-huh. Uh-huh. Uh, puede llegar a haber un daño a la vértebra por un estiramiento demasiado excesivo o algo así. Sí, puede ser, pero lo más común es pues las lesiones a lo largo de la vida, ¿verdad? Como les he estado diciendo, y el aumento de peso a la articulación y desde luego el sedentarismo, ¿no? Entonces, ahora, hoy en día, el sobrepeso y el trabajo de oficina, pues también hace que mucha gente tenga este tipo de dolor.
Ujú. Esto ya se los había comentado. La pérdida de los discos intervertebrales va a ir haciendo que las articulaciones facetarias cada vez se acerquen más conforme vamos envejeciendo y haya más carga sobre estas articulaciones facetarias. ¿Qué otras enfermedades que no sean osteoartritis pudieran lesionar estas articulaciones? Pues varias. Una de las más comunes, eh, en realidad, la más común es lo que les estoy diciendo, la osteoartritis. Pero ¿qué se llega a ver en la clínica? Por ejemplo, la espondilitis anquilosante. ¿Alguien sabe lo que es la espondilitis anquilosante? Se van quedando rígidos las articulaciones Es por una exceso. enfermedad autoinmune. Sí. Es una enfermedad autoinmune contra, precisamente, le encanta atacar toda la espina dorsal, las vértebras. Ujú. La artritis reumatoide es raro que ataque las vértebras a nivel lumbar, realmente las ataca más a nivel cervical. Ujú. Y hay algunas otras enfermedades que pudieran llegar a ocurrir. Ujú. Entonces, el dolor, ¿y dónde va a ocurrir principalmente el síndrome facetario? Ya les he dicho muchas veces dónde se carga más el peso del cuerpo, en las últimas vértebras lumbares. También pudiera ser a nivel de cuello porque está cargando la cabeza, ¿no? Pero, y serían las últimas cervicales. Pero las vértebras que más comúnmente sufren, pues son las últimas lumbares. Entonces es muy frecuente que el padecimiento esté entre L4 y L5 y entre L5 y L1. Lumbar 4, lumbar 5, lumbar 5, sacra 1. Uh-huh. Este dolor, dice, penetra a veces profundo dentro de la pierna y como les he dicho, a todo le llaman ciática, ¿no? Todo lo que corre por la pierna le llaman ciática. Aquí tienen ustedes el dibujo del patrón de dolor que puede generar el síndrome facetario. Ahora, mientras más oscuro sea en el dibujo, es más común. Entonces, obviamente aquí les estoy señalando que lo más común es la zona lumbar. También los glúteos y también la zona lateral de la pierna. Doctor, y por ejemplo, la estenosis también se puede tratar con ozono. ¿La estenosis de qué tú? Pues normalmente la estenosis ya viene también como estenosis espinal, pues que va también como, ay, tengo Ya, una ya sé a qué te consultante que me refieres. refiere. Te refieres a cuando el agujero de conjunción empieza a cerrarse. Eso sucede muy comúnmente en una espondilolistesis. Ajá. La respuesta es sí, dependiendo del grado de listesis que haya. Listesis es cuando se desplaza una vértebra sobre de otra y se va estenosando. Estenosis quiere decir reducción Sí. del espacio. Dependiendo de eso, sí, pero ahí definitivamente tenemos que trabajar en conjunto con quiropráctica y con rehabilitación para regresar esa vértebra a su lugar. Ok. Con el ozono le vas a quitar muchísimo la inflamación y el dolor, pero vas a requerir ejercicio terapéutico y quiropráctica para regresar esa vértebra a su lugar, ¿ok? Ok, muchas gracias, doctor. Y desde luego bajar de peso, porque hay gente que es porque está también muy gordita. Gema, adelante tu pregunta. Perdón, doctor, levanté la mano por accidente, gracias. Ah, ya, ok. Bueno, entonces ya les dije que el dolor principalmente, desde luego, el lumbar, llega a tener dolor referido a nivel de los glúteos, a nivel lateral,
pero también hay otros lugares menos comunes, ¿no? Que es donde ustedes pueden ver el color más clarito. ¿Qué otra articulación? A ver, ¿quién me puede decir qué otra articulación les da muy comúnmente dolor aquí lateral de la pierna? Que llega hasta las rodillas. Esta que está aquí, ¿quién me puede decir cuál es? ¿Sacroileites? La sacroilitis pudiera ser, pero también es muy común la coxofemoral que está aquí. Ajá. La comúnmente llamada articulación de la cadera. La que se rompen los viejitos cuando se caen. Ajá. Ok. ¿Qué es lo que vas a encontrar en hallazgo radiológico? Lo mismo que en todas las osteoartritis. Acortamiento del espacio articular. Puede haber osteofitos, esclerosis subcondral, o sea, que se pone muy blanco el hueso en la placa de rayos X. Ujú. Y a veces los quistes subcondrales o pequeñas erosiones del hueso. A veces en estas articulaciones se genera un gran quiste y se ve una faceta enorme. ¿Ok? Ahora, déjenme les busco. Ujú. Este, una imagen, porque aquí en esta, las laterales y la AP y la lateral de columna sí nos sirve, pero en realidad nos sirve más una oblicua, una imagen oblicua que nos permite ver las facetas y le llamamos la imagen de perrito escocés. A ver, ok, déjenme les comparto. Estas no son radiografías clásicas laterales, son oblicuas, porque son las que nos permiten ver las facetas articulares. Ajá. Aquí estamos viendo una faceta articular. ¿Sí ven mi manita? Sí, Ok. sí, doctor, sí se ve. Aquí estamos viendo una faceta articular. A ver, vamos a buscar más abajito. Aquí vemos en la oblicua una faceta articular. Ajá. Le llaman la imagen del perrito escocés porque va a ser difícil que lo imaginen, pero a ver, esta es la oreja, la cabeza del perro, el cuerpo del perro y sus patas. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, se ve Cabeza, claro. oreja, cuerpo y patas. ¿Qué articula con la pata del perro de arriba? Aquí está la pata del perro de arriba, su cabeza y su orejita. Entonces, la patita articula con la oreja del perrito. Entonces, le han llamado la imagen del perro escocés. Se ve más, en esta se ve como mejor. Ujú. Aquí ustedes ven la articulación. Aquí está la parte posterior del cuerpo. Ujú. La espinosa. Aquí vemos la vértebra y tiene la faceta de esta vértebra articulando con la faceta de la vértebra de arriba y parece el perrito. Aquí está la cabeza del perrito, su oreja, su cuerpo. Aquí empieza el otro perrito. Y esta es la articulación facetaria o cigapoficiaria. Ujú. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, vamos a ver,
Mm. Esto que está aquí es lo que tú decías, Ana. Esto es una listesis, cuando se desplaza una vértebra sobre la otra. Y hay una Ok, hay una estenosis, provoca la estenosis. provoca la estenosis porque acuérdate que la salida del nervio ocurre en el espacio que hay entre dos vértebras. Este espacio que estoy señalando arriba, si observas abajo, ya se perdió. Sí. Entonces empieza a haber una ciática, pero no está relacionada a una hernia de disco, sino al desplazamiento de la vértebra. Ujú. Ah, ok, ok. Entonces hay que ver bien qué desplazamiento tiene para luego hacer alguna terapia como de quiropraxia, ¿no? Así es. Ok. Ajá. Entonces, pero bueno, vamos a ver si hay alguna. eh, quiero que vean, este. ah, mm, en esta que veíamos aquí, ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí arriba hay disminución del espacio y pueden observar la que siempre les he llamado la esclerosis subcondral, como que se pone más blanquecino en el final del hueso. ¿Sí se fijan? Ujú. Y aquí hay pérdida del espacio, muy importante. Ujú. Entonces, lo que deben de pedir son radiografías oblicuas de la columna lumbar para ver el síndrome facetario, pero de todas maneras se ve en la clínica, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento conservador? Pues obviamente lo que siempre les van a dar son antiinflamatorios, ¿verdad? Eh, ejercicio terapéutico, rehabilitación, inclusive hasta yoga. ¿Por qué dice aquí psicoterapia? Porque créanme que hay pacientes que ya llevan 4 años con dolor de espalda y verdaderamente les causa una discapacidad. Puede ser parcial o puede llegar a ser un dolor tan intenso que el paciente no se quiera ni mover porque le duele. Ujú. Y están hasta el gorro, de verdad. Hay gente que lleva años con esto y de verdad ya está cansado. Ujú. Normalmente les dan antiinflamatorios no esteroideos, relajantes musculares. Ya les habías hablado de los antidepresivos para mejorar el dolor crónico y a veces esteroides, que ya sabemos que no se los podemos dar por mucho tiempo. Ujú. ¿Qué intervenciones pueden aplicarse? Desde luego el ozono sería una de las mejores intervenciones porque la radiofrecuencia se utiliza para quemar el nervio, no para desinflamar la articulación. Y la cirugía se aplicaría en problemas facetarios ya muy severos, en donde a lo mejor hay un quiste grandote, una cosa que se tenga que reparar quirúrgicamente. Doctor, Sí. una aportación, he tenido sí también algunos consultantes con mucho dolor, pues, sobre todo lumbar, no más que cervical, que me dicen no, que el ciático, otros también hasta pues hernia de disco, eh, y aparte con estas alternativas que podemos tratarlo, el Suyok ha funcionado muy bien para quitar esa señal de dolor frecuente, ¿no? De donde hay mucho dolor. Eso es muy interesante. El suyo, que es la acupuntura de mano. También tenemos la auriculoterapia, que también nos ayuda a suprimir el dolor. Pero lo más contundente va a ser desinflamar la articulación. Y lo podemos hacer así como está el dibujo, así es como vamos a aplicar el ozono. Es decir, vamos a penetrar una aguja, vamos a hacer una infiltración
hasta donde topemos con el hueso, no entramos realmente en la articulación, pero llenamos toda esta zona de gas.